Bienvenidos al lado oscuro. Hola a todos y a todas, bienvenidos un mes más aquí al lado oscuro, mi canal de YouTube, un canal donde hablamos de libros y la temática de los libros de los que voy a hablar en el vídeo de hoy es el de la violencia contra la mujer debido a que mañana, el 25 de noviembre, se celebra el Día de la Violencia contra la Mujer y he hecho una selección de diferentes libros donde aparece la violencia de diferentes maneras y os voy a hablar un poquito de ellos a continuación. Hay otros vídeos de esta misma temática de las temporadas anteriores, así que les podéis echar un ojo. He intentado no repetirme, lo que pasa que hay algún título que sí o sí tenía que salir hoy. Lo primero porque es un libro que cuando lo he leído me ha gustado mucho y porque también refleja muy bien la temática de la que vamos a hablar. Así que sin entretenerme mucho más, os paso a contar. Un libro que leí hace ya bastante tiempo y que de hecho he vuelto a releer después y me ha gustado mucho todas las veces que lo he leído. Lo he elegido porque recoge los diferentes ámbitos de la violencia contra la mujer que se pueden ejercer y estoy hablando de Los monólogos de la vagina de Eve Ensler. Este libro, como veis, apenas son 120 páginas, es bastante cortito y son como una especie de relatos, de historietas que van contando diferentes mujeres y van explicando su perspectiva acerca de episodios que ellos han sufrido. Todas ellas, como os digo, refleja una parte de las diferentes maneras que se puede ejercer la violencia contra nosotras y son todas muy interesantes. Unas me han gustado más que otras, pero considero que es un libro que hay que leer porque reúne todas las características y como que vemos toda la problemática de una sola vez una vez que completamos la lectura. Son mujeres de diferente edad, de diferente raza, de diferente ubicación geográfica, es decir, de dónde viven, de diferente clase social, pero todas ellas tienen en común que por una cosa u otra el hecho de ser mujer las perjudica y se ejerce violencia contra ellas. Desde aquí lo recomiendo, ya he hablado de este libro más veces aquí en el canal porque es que creo que es un libro además fácil de leer porque se lee fenomenal, es cortito, pero muy ilustrativo, muy bien escrito y sobre todo describe muy bien esas situaciones de violencia. Otra lectura que me leí hace tiempo y me gustó y también tiene que ver con este tema es la de Te estoy viendo. Como veis tengo la edición bolsillo, la encontré porque estaba muy bien de precio en una oferta en un supermercado, no sabía de qué iba y bueno, pues me la leí. Es una novela bastante entretenida, son de estas que tienen una trama muy ágil y te apetece estar leyendo todo el rato para ver qué es lo que pasa y nos vamos a encontrar que una protagonista que se cambia de domicilio y bueno, pues se habitúa al nuevo lugar donde va a vivir y bueno, pues va conociendo a los vecinos de la zona, etc. Y entonces poco a poco se va viendo porque aparece un chico del que, bueno, pues parece como que se gustan y empieza ahí un poco lo que es la parte del romance. ¿Qué es lo que pasa? Que poco a poco se va dejando ver el pasado de la chica, que aunque no lo cuenta de manera específica, bueno, pues es una mujer que ha recibido malos tratos, sobre todo de manera física. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también iban ligados a un maltrato psicológico. Entonces ella no es otra cosa que toda esa serie de traumas que ha sufrido y que sigue intentando gestionar para poder salir adelante. Como os digo, es una novela que es muy adictiva porque tiene una trama, pues eso, que te invita a seguir leyendo. Los personajes se van intercambiando y bueno, pues vas queriendo saber más. Además, un poco sigues de cerca esa novedad que le supone a la protagonista el asentarse en un nuevo sitio y tener que habituarse a él, ¿no? Y como ya os digo, la verdad es que lo leí muy bien, no sabía de qué iba, pero me gustó. Al final es una historia un poco dura, pero ¿qué historia no es dura cuando hay una historia de violencia detrás? Pero la verdad es que es una novela que me impresionó para bien, sobre todo por el tema que trata y que, bueno, pues que era una novela, como ya os digo, de estas que son de lectura fácil y lo bueno es que es eso, que al final le puede sacar una moraleja que en este caso va por esta línea. Yo tengo la edición de bolsillo y tiene unas 420, 430 páginas, pero como os digo, es que se lee solo porque es muy adictivo
Y además la trama, ella le van pasando cosas continuamente, con lo cual ya no es un poco que puede resultar hasta pesado, ¿no? Es una chica que se cambia de lugar y hasta que, bueno, pues se hace, empieza a hablar con los vecinos, no, sino que esto es ligero, va tomando forma enseguida y como os decía, os invito a leer todo el rato y desde luego desde aquí la recomiendo. Otro libro que me gustó, de otra autora española que me gusta mucho, es La educación física de Rosario Villajos. Lo leí hace tiempo, yo a la autora la conocí por su anterior novela, Por la muela, y cuando salió esta novela, pues yo dije, la voy a leer porque como la muela me había gustado tantísimo, bueno, pues yo voy a leer la educación física sin saber a lo que me enfrentaba. ¿Y a qué me enfrentaba? Pues a la historia de Catalina, que Catalina es una joven de 15 años que vive en una población española sin determinar durante los años 90. ¿Y qué es lo que nos cuenta? Pues nos cuenta un poco las cosas que ella va viendo que le pasan a su día a día y que le pasan a su alrededor, porque ella empieza a ver que hay diferencias, por ejemplo, en el trato que recibe de sus padres entre ella, por ser chica, y el hermano. Empieza a ver comportamientos de ciertos profesores que no son adecuados para con las chicas de su clase. Y todo esto nos lo cuenta en un trayecto que ella hace desde casa de su amiga una vez que sale hasta llegar a su casa. Y es porque esto se produce porque ella tiene un altercado en casa de su amiga, le pasa algo y decide marcharse de ahí. Entonces ella se para a reflexionar mientras hace el trayecto de casa de esta amiga hasta su casa, como os decía. Además, los años 90, aquí está enmarcado dos hechos sociales que ocurrieron durante esos años relacionados con el maltrato y la violencia contra la mujer, que fue el secuestro y asesinato de Anabel Segura y el secuestro y asesinato de las niñas de Alcácer. No salen referenciadas de manera directa, pero son esos dos casos claramente. Y bueno, pues es un poco el por qué ha ocurrido esto a nivel social y lo crispada y alarmada que está la sociedad española en ese momento, pues precisamente por estos dos hechos que han pasado a nivel social, ¿no? Y bueno, pues Rosario Villajos, desde mi punto de vista, tiene una manera muy peculiar de escribir, pero es que a mí me encanta y me fascina. Y es que Carolina es un personaje de esos tan entrañables que lo único que quieres es estar abrazándola todo el rato y piensas, ¿no? O decirle, como nosotros estamos en el futuro, es esa sensación de decirle, bueno, no te preocupes, que la cosa, aunque sea poco a poco, la cosa mejora, ¿no? Pero sientes esa angustia, sientes esa incertidumbre, sientes ese no entender de la protagonista que con 15 años tiene que interpretar lo que pasa a su alrededor y bueno, pues como no es tonta, pues empieza a dar cuenta de que hay cosas que no van bien y que no deberían ser así. Así que si no habéis leído La educación física, desde aquí os la recomiendo mucho porque va a ser una novela que no os va a pasar desapercibida y que os va a gustar un montón. Otra lectura en relación con esta temática que traemos hoy al canal sería la de Paradise de Fernanda Melchor. Fernanda Melchor a mí es una escritora que me fascina. Entré en ella por su temporada de huracanes y bueno, un fenómeno para mí. ¿Qué nos encontramos en Paradise en relación con el tema de la violencia, que es lo que hoy nos toca hablar, ¿no? Pues que cómo la violencia también no entiende de clases sociales y las mujeres en una buena posición económica pueden llegar a sufrir violencia de cualquier tipo. En este caso, bueno, pues es una de manera específica, además que se ensaña con el personaje femenino y se traza todo alrededor del personaje femenino, bueno, pues un poco con esa ira que tienen los hombres, con ese sentimiento de inferioridad, tanto a nivel, no sé si por la hombría o ya por también estar en un estrato social inferior por motivos económicos, etcétera, pero bueno, en este caso se pone el punto de mira en una mujer rica y bueno, pues todo lo que conlleva a llegar a ejercer la violencia contra ella. Fernanda Melchor creo que escribe de una manera asombrosa, espectacular, porque consigue crear con su escritura atmósferas muy asfixiantes. Entonces, sientes la angustia de lo que va a pasar o tú piensas que va a pasar según estás leyendo y es esa atmósfera asfixiante, ¿no? De quiero seguir leyendo por un lado porque quiero saber qué va a pasar, pero que te llega a generar angustia. ¿Por qué? Porque está muy bien escrito, muy bien desarrollado, tiene una manera de escribir muy atropellada
Y bueno, yo creo que es una de las partes que le da encanto a la escritura de esta autora. Así que si no habéis leído nada de ella, os recomiendo Paradise y por supuesto Temporada de Huracanes, que también he hablado de esta novela en otros vídeos del canal. Y bueno, sí o sí, como sea, leed a la autora. Otra novela de la que ya he hablado muchas veces también por aquí por el canal porque bueno, me gusta y ya sabéis que yo siempre hablo de la versatilidad que tienen los libros que nos sirven para hablar desde diferentes aspectos. Es otra que El color púrpura de Alice Walker y es una novela epistolar que a mí me encanta, la he leído ya varias veces y a colación de la violencia contra la mujer. ¿Por qué hablo de esta novela? Porque si hablábamos en Paradise que la violencia contra la mujer no entiende de clases sociales ni de circunstancias económicas, pues aquí nos vamos a encontrar un poco lo que es el caso en contrario a Paradise. Y es que aquí nos vamos a encontrar con dos mujeres pobres que además son negras y sufren una violencia brutal, que estas dos mujeres son hermanas, ¿no? Y bueno, pues al final ellas viven juntas y por razones que cada una tiene en su vida, hacen su vida por separado y bueno, se escriben cartas y en estas cartas se van contando cada uno la vida que tienen y bueno, pues al final sufren violencia sexual, violencia física, violencia psicológica en su día a día y se lo va contando la una a la otra, bueno, pues un poco para no perder ese contacto con esa otra hermana que en su infancia se llevaban muy bien. Está muy bien escrito, a mí las novelas epistolares me gustan mucho, creo que le dan agilidad a la historia porque vas leyendo las cartas entre los personajes, la historia es muy peculiar, la historia es muy bonita, como veis aquí pone que está inspirado en la película de Steven Spielberg, yo la adaptación no la he visto, no os la puedo recomendar, pero el libro desde luego sí, es una lectura obligatoria diría yo. Y ya por último, de la última recomendación que os quiero hacer, aunque está relacionada obviamente con la violencia, es un poco ese giro de guión en el sentido de cuando la violencia es física o hay un abuso sexual o termina en una agresión, en asesinato, es más que evidente, ¿no? Porque los golpes, las palizas se ven. Pero ¿qué pasa cuando la violencia se ejerce a nivel psicológico? Que las heridas y ese maltrato no es tan evidente y sobre todo las secuelas que le quedan a la víctima, ¿no? Por eso hoy os quería hablar también de Vera, de Elizabeth von Arnim, que es un libro que me leí hace mucho y hasta la fecha he leído 7 trotalibros y este es mi favorito, vamos, pero sin lugar a dudas. ¿Y de qué va Vera? Bueno, pues es la historia de una chica, conoce a un chico, se enamora de él y se casan. Y hasta aquí diréis, ah, pues qué bien, ¿dónde está la enjundia? Bueno, pues la enjundia está en el momento en el que se produce el matrimonio, toda esa opresión que ejerce él sobre ella. Además, la atmósfera, el ambiente que ocurre en Inglaterra y luego la pareja de recién casados se muda a otra zona, como una especie de palacete, a una, no sé si mansión, una casa muy grande, con un ambiente inhóspito, oscuro, cerca de un lago. Los personajes que trabajan en la casa también son muy oscuros, bueno, pues hacen que la ambientación también dé un poquito de yuyu. Y te pones a leer y bueno, pues yo esto ya lo he contado más veces, lo que te apetecía era coger a la protagonista principal y zarandearla en plan de tía, espabila, amiga, date cuenta, ¿no? De lo que están haciendo contigo, pero cómo el maltratador se va metiendo por los recovecos y termina envolviéndola a ella. Y cuando hay personajes de fuera que intentan hacerle abrir los ojos, cómo él la va desplazando para aislarla y dejarla sola y así que sea mucho más fácil de manipular. O sea, esta historia es un maltrato psicológico del libro y nunca mejor dicho. Está bien escrita, los personajes están muy bien perfilados y el personaje de él, o sea, es espectacular. Se te ponen los pelos de punta, pero es espectacular. Así que desde aquí, pues no puedo hacer otra cosa que recomendárosla porque es que además se sale de lo normal, ya que como os decía, es mucho más fácil hacer, o yo por lo menos he leído novelas, como os mostraba, ¿no? Donde el maltrato es muchísimo más evidente porque es maltrato físico, ¿no? O maltrato sexual. Pero aquí es ese maltrato psicológico del que no sabes cómo entras, te ves atrapada y es muy difícil salir, sobre todo que además tenemos que tener en cuenta en la época en la que esto ocurre, que no tiene nada que ver con la época que vivimos actualmente. Así que desde aquí os recomiendo encarecidamente que leáis a Vera.
Y por mi parte nada más, esto era lo que os quería contar hoy. Tengo bastantes más libros acerca de esta temática, que además es una temática que a mí me gusta, pero ya he hablado de ellos en el canal, como os decía al principio, ¿no? En otras fechas en las que he hablado de esta violencia contra la mujer, así que os voy a dejar los enlaces a esos vídeos en la cajita de descripción. Y bueno, pues he intentado buscar historias que sean un poco menos vistas para que tengáis otras opciones de lectura diferente. Y nada, pues que hay que seguir reivindicando el 25 de noviembre, que hay que acabar con esta lacra y a ver si entre todos, porque es trabajo de todos, en algún momento llegamos a conseguirlo. Y la semana que viene, el lunes que viene, volvemos con un nuevo vídeo aquí al canal, que bueno, espero que sea con una temática mucho más alegre y divertida, porque además os voy a contar todo lo que he leído durante este mes de noviembre, mis incorporaciones a la librería, que han sido bastantes este mes, y bueno, pues lo que pretendo leerme durante el mes de diciembre. Pero como os digo, eso ya tendrá que esperar a la semana que viene. Y nada, desde aquí desearos que paséis una semana estupenda y que leáis mucho.